Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 con 30 minutos. Bienvenidos, es un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por tener esa continuidad y esa permanencia de mantenerse con nuestra sintonía desde muy tempranas horas de la mañana para estar bien informados sobre el quehacer nacional e internacional. Pasamos desde luego en esta hora y media al abordaje de temas importantes del país. Hace unos minutos hablaba que vamos a tratar en la primera parte del programa esta situación de escalada de violencia entre Israel y algunas milicias palestinas en la Franja de Gaza y que ha ido en aumento desde que estallara el conflicto el pasado 7 de mayo. Desde entonces han muerto ya más de un centenar de personas. Se habla de niños. Este enfrentamiento, por cierto, ha reavivado un conflicto histórico entre Israel y palestinos y preocupa precisamente a la comunidad internacional que teme el inicio de una nueva guerra en la zona. Pero ¿cuáles han sido las causas que de alguna manera esto ha venido a reactivarse? Son aspectos elementales que vamos a tratar con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor embajador de Palestina en nuestro país, Marwan Gebril Burini. Gracias, embajador, por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias y gracias por brindarnos esta ventana, ¿no?, para poder dirigirnos a los hermanos salvadoreños, para dar también nuestra narrativa, nuestra versión de lo que está ocurriendo, que es una masacre. Así es, en efecto, quiero también saludar al señor Sivan Kuri, diputado en el Consejo Nacional Palestino y presidente de la Unión Palestina de América Latina. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días y gracias. Bueno, sin duda alguna hay mucha preocupación por lo que está pasando en este sector de la Franja de Gaza, especialmente por toda esta guerra y violencia que se ha generado a partir del 7 de mayo. ¿Cuál es la versión que se puede obtener desde la perspectiva de ustedes y sabiendo que hay mucha preocupación porque esto pueda generar y desencadenarse como un conflicto ya de mayor envergadura? Embajador. Muchas gracias. La verdad es que estamos viviendo ahora mismo otro episodio más de esta escalada, de esta violencia, de este conflicto, mal llamado conflicto o mal llamada guerra, porque tampoco es entre dos ejércitos en las mismas condiciones. Esta semana pasada conmemoramos el 73 aniversario de la Nakba. La Nakba en árabe, en palestino, significa catástrofe. Nosotros en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, y son desplazados, son expulsados 2/3 partes de la población palestina de Palestina, pues empiezan los episodios que hoy seguimos viviéndolos. Hace 15 días o 20 días vivimos en Jerusalén y lo estamos viviendo hasta ahora, como el Estado de Israel, los tribunales israelíes, los tribunales de ocupación, porque Israel no tiene jurisprudencia sobre Jerusalén Este, que es un territorio palestino ocupado, cómo están intentando despojar, quitarles las viviendas a más de 100 familias palestinas que llevan allí más de 6 décadas. Han construido sus casas, fueron refugiados de 1948, la mayoría vienen de la ciudad de Jaffa, la ciudad costera de Jaffa, y ahora ya Israel quiere convertirlos en refugiados por segunda vez en su vida. Aparte de esto, el mes pasado también estuvimos en el mes de Ramadán en Palestina, que es un mes sagrado, la mayoría de la población palestina es musulmana, y Israel impedía, una vez más, el rezo, el ir a cumplir con las obligaciones religiosas de la gente. Solo a los palestinos, tanto musulmanes como cristianos. Eso lo vivimos también en Navidades, en Semana Santa, con gran parte de nuestra población que es cristiana, y son impedidos. Entonces, son episodios calificados por la Corte Penal Internacional y por la organización Human Rights Watch como estado de apartheid, como limpieza étnica, como forma de quitar o eliminar los derechos del pueblo palestino. Y eso, lo que estamos viendo ahora mismo en Gaza, y ya termino, es la reacción a esto. O sea, nosotros, el pueblo palestino, que estamos bajo ocupación, no gozamos de nuestra libertad, no gozamos de nuestra independencia como ustedes. Este año se celebra aquí, se conmemora en El Salvador, en Centroamérica, el bicentenario de la independencia, y nosotros hasta hoy en Palestina no somos independientes. Seguimos dependientes del ocupante en las fronteras, en los accesos al agua, en el acceso a la corriente eléctrica, no tenemos aeropuertos, hay una serie de cosas
estamos viviendo bajo ocupación. Entonces, lo que está ocurriendo es una consecuencia de esta situación, la ocupación. Todo se puede resumir en una palabra que es la ocupación. Ok, señor Simán, sin duda alguna ya lo mencionó el embajador, el conflicto se inicia en esta zona de Sheikh Jarrah, ¿verdad? Sheikh Jarrah, un barrio cercano a la ciudad vieja de Jerusalén, y comienza como un detonante de protesta precisamente por esas acciones. Sí, la verdad me llamó la atención que dicen que ciertas fracciones el que están ahorita enfrentando, por ejemplo, al ejército de Israel, y este no es lo correcto. Como dijimos, empezó con unas protestas en el Sheikh Jarrah, pero hubo un levantamiento a nivel nacional. Y el que está pasando borra aquella foto manchada de Israel, que es un país democrático, porque el más peligroso, el levantamiento actualmente, el que está de los palestinos del 48, quiere decir después de 73 años, tampoco ellos están bien, ellos están contentos, ellos están tratados como segunda clase de ciudadanos. También es una seña de la Unión Palestina a todo nivel. Empezó en Sheikh Jarrah, el interior de Palestina del 48, en Jerusalén, todos lados de Cisjordania, y ahorita con los palestinos de Gaza. Y si estamos viendo a nivel internacional, cada palestino está haciendo lo que está a su alcance. Por eso estamos aquí, para que el mundo escuche, vea, porque el silencio es grande. Y la verdad, parte de la culpa del que está pasando es de las potencias, tanto de Estados Unidos como la europea, porque ellos pueden parar este masacre. Este no es guerra. No hay igualdad en ninguna forma entre un ejército, lo mejor del mundo casi, y gente civil en Cisjordania y en el anterior palestino, y ahorita cuántos cohetes hechizos que tiene los partidos palestinos que están luchando contra este genocidio. Así, si no hay apoyo militar, económico a Israel, estoy seguro que este tuvo que parar hace muchos años. Pero sí, sigan mandando, y acabamos de ver anteayer que están tratando de probar un apoyo militar en un tiempo como este, para que sigan matando palestinos, mujeres, niños, hombres, y la verdad, la fuerza no es igual. Hay un ejército bien armado y gente lastimosamente civil, es un genocidio. Hay una desventaja, para resumen de lo que usted me menciona. Embajador, este enfrentamiento ha venido a reavivar un conflicto histórico, ¿verdad?, entre Israel y palestinos, ¿cierto? Correcto, como he mencionado al principio, esto empieza en 1948, nuestra catástrofe, donde a consecuencia de ello tenemos ahora mismo más de 6 millones de refugiados por el mundo, 2 millones de refugiados dentro de Palestina, dentro de lo que va a ser el Estado de Palestina, y hay 4 millones de refugiados fuera de la Palestina ocupada. Si hay algún concepto que me gustaría dejar claro en las entrevistas, es uno muy importante para nosotros, que este no es un conflicto religioso. Porque muchas veces algunos medios de comunicación hacen el papel de desinformación más de informar, y lo tratan como un conflicto entre judíos y palestinos, judíos y musulmanes, o meter a los cristianos por medio. No lo es. Es un conflicto colonial, nace a finales del siglo XIX, el movimiento sionista empieza a pensar. Todavía ni Hitler había nacido, ¿no? Porque mucha gente achaca la culpa a Hitler, al genocidio, al holocausto que sufrieron los judíos en Europa. Pues se empieza a fraguar esta idea de crear un hogar nacional para los judíos que estaban siendo perseguidos
por Europa, que son europeos, no son de la raza nuestra, de la zona de Palestina. Y lamentablemente hoy estamos siendo las víctimas de los que fueron víctimas el siglo pasado en Europa. Y ahí surge este conflicto, ahí empiezan a ganarnos la geografía, que nos la han ganado, nos han expulsado de gran parte de Palestina, y también quieren ganarnos la historia, quieren borrarnos de la historia y del mapa, cosa que no podrán hacer. Los 6 millones que están en Palestina hoy día, más los 7 millones que viven fuera de Palestina, mientras haya uno vivo, nunca permitiremos que se elimine la causa palestina hasta que logremos nuestros derechos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que quieren los palestinos, ¿no? Porque alguna gente pregunta, ¿pero qué es lo que quieren ustedes? ¿Por qué ustedes rechazan estas ofertas generosas del Estado de Israel? No hay ofertas generosas. Nosotros hemos aceptado un Estado palestino en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este como su capital, como dictan las Naciones Unidas, como dictan las leyes internacionales, como dictó la comunidad internacional. Y eso lo hemos aceptado, aunque es muy duro para nosotros y hay parte de la población palestina, del pueblo palestino, que lo rechaza porque los deja fuera. Pero hicimos un gran sacrificio y aceptamos la solución de 2 estados. Queremos ser vecinos del Estado de Israel, no queremos ser ocupados por el Estado de Israel como llevamos 73 años. Como usted bien lo dice, es un problema, digamos, colonial, en la cual se están haciendo ciertos reclamos de propiedades que obviamente esta comunidad de judíos lo está haciendo. ¿Cuál es el papel, a criterio de ustedes, que está jugando la comunidad internacional? ¿Cómo lo ven? Porque todo esto viene también sometido a un rol de influencia que ha tenido Estados Unidos. Incluso recuerdo que el presidente anterior de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, hizo un traslado de la embajada de los Estados Unidos directamente para ahí. Sí, si me permite, Simán, luego ya le doy la palabra. Por favor. Sí, porque es un diálogo y en eso consiste, ¿no? Por supuesto. Solo Estados Unidos y Guatemala, lamentablemente, estos 2 países han cometido este error histórico y han trasladado sus embajadas de Tel Aviv a la ciudad ocupada de Jerusalén. Solo 2 países de 194 países del mundo. El Salvador, los países europeos, todo el mundo tiene sus embajadas en Tel Aviv. Y eso significa mucho, significa algo. Significa que estos países no reconocen a Jerusalén como capital del Estado de Israel, porque Israel quiere vender la idea de que Israel es el Estado judío. Y muchas veces hablan del Estado judío. No existe el Estado judío, no existe el Estado cristiano y tampoco existe el Estado musulmán. Existe el Estado mexicano, salvadoreño, de cualquier país, pero determinar o dar una índole de democracia a un país que se hace llamar judío, y estos 2 millones de ciudadanos que tienes que no son judíos, ¿qué son? Al final, ciudadanos de segunda o tercera clase. Además, no te puedes llamar un Estado democrático mientras estés ocupando una tierra y un pueblo que no son tuyos. Y esto es algo importante. El presidente Trump, la verdad es que también entró por la mala puerta de la historia y cometió atrocidades también en su política exterior en Oriente Medio. La primera de ellas fue cerrar nuestra misión diplomática en Washington, cortar las ayudas a los refugiados palestinos, trasladar la embajada, que es un hecho ilegal, y más cosas que fue haciendo. Y ellos creían que con estas actividades, con estas acciones, se podía ganar la paz. Incluso nos ofreció el señor Trump el año pasado un plan de paz. Pero nosotros no podemos aceptar un plan que nos resuelva los temas económicos y no nos dé la soberanía, la independencia y la libertad de nuestra tierra, en Palestina. Entonces es algo muy interesante que toda la gente tiene que saber. Ok, ese plan contemplaba la congelación de la construcción de asentamientos. No, perdona, ¿sí? Este plan no, en absoluto. Mentira. Porque yo recuerdo que era parte de la información que se manejaba y luego salieron a desmentirlo. Yo le puedo mandar el plan, se lo puedo traer, ¿sí? Y en ningún momento habla de congelar. Al revés, hablaba de una mejora económica para el pueblo palestino, pero nosotros sí es verdad que queremos mejora económica para nuestro pueblo, queremos el progreso como todos los pueblos del mundo, pero queremos libertad, queremos independencia, que es fundamental ante todo. Ok. Ahora, señor Simán, perdóname, yo la verdad acaba de decir algo muy importante el embajador. Recuerda que la lucha palestina después del 48 fue un derecho legítimo de cualquier palestino
como lo otorgó como la otorgó las leyes internacionales, y hay 67 o más resoluciones en contra de Israel. Tenemos el derecho de retorno. Así yo soy uno que crea que Palestina es la histórica, Palestina el que pertenece a los palestinos de hace más que 10.000 años. Ellos dicen que estaban allá, ¿cierto? Se mezclaron con otras razas, con la nuestra. Hasta muchos de palestinos pueden tener sangre judía, porque es multicultural allá. Pero quien salió de Palestina fueron ellos. Y si vamos a hablar de antigüedad, del derecho de esta gente, llegamos antes. Ellos salieron hace 2000 años. Nosotros lo obligaron a salir hace 73 años. Y cambiando de plática, francamente usted ya tiene en el rama de su trabajo como periodista años. Varios presidentes de Estados Unidos pasaron mientras que estás aquí. ¿Usted qué diferencia viste entre uno y otro? Ninguno. Todos apoyaron la injusticia, el que está pasando allá. Todos apoyaron un lobby judío porque tienen intereses tanto económicos, estratégicos, claro, en la zona. La historia me hace recordar que Estados Unidos siempre ha sido un aliado precisamente de Israel. Así es. Así es. Y ahora, no pretendo con esto de la conversación que tenemos esta mañana, pues la idea es conocer desde el ángulo de ustedes lo que sucede, y no es la intención de darle la razón a uno y quitárselas a otro. La idea es conocer desde ese punto de vista. Lo cierto es que en medio de este conflicto está la ciudadanía, hay seres humanos. Correcto. De un lado y de otro. Sí, ¿no? sí. En estos 10 días, Ernesto, han muerto más de 270 palestinos. Más de 80 de ellos son menores de 16 años. Y no son cifras, no son números, son personas, claro, son como nuestros hijos, nuestros nietos, tienen sus sueños, tienen sus aspiraciones y quieren ser algo en la vida. Lamentablemente, lo que estoy pretendiendo poner en el centro de este análisis, ¿no? Sí, lo que está ocurriendo hoy en Gaza es ese bombardeo continuo a la ciudad, a la parte del mundo que tiene más densidad de población humana en el mundo. La Franja de Gaza, estamos hablando de 360 kilómetros cuadrados, con 2 millones de personas viviendo allí. Pero un dato importante, llevan desde el 2007 bloqueados, asediados, sin poder entrar y salir. La alimentación, la gasolina, los medicamentos que entran a la Franja de Gaza están controlados por el ejército israelí, por los militares israelíes. O sea, viven, según Ilan Pappé, que es un historiador israelí judío, en la cárcel más grande de la tierra. Y es la cárcel más grande de la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿los palestinos tienen derecho a defenderse? ¿Tienen derecho a reclamar sus derechos, como hicieron todos los países del mundo, los pueblos del mundo, y se independizaron? Como he comentado antes, este año se conmemora aquí en Centroamérica el bicentenario de la independencia. ¿Por qué nosotros no podemos algún día también conmemorar nuestra independencia, no? Luego, un comentario que se hizo ayer con otro periodista me hablaba del año 48, que Israel celebraba su independencia. Y lo que le pregunté yo al periodista, ¿se independizó de quién Israel en 1948? Como dijo mi compañero Simán, miles de judíos fueron llegando a Palestina y fueron bien acogidos en aquella época, bien acogidos porque venían perseguidos, estaban siendo expulsados, masacrados en Europa, y estaban siendo bien recibidos en Palestina. Incluso se les trabajaban, compraban propiedades, formaban parte del tejido social, y eran el 5 o el 6% de la población palestina. Estamos hablando de 1925, 1926, pero lamentablemente vinieron con un proyecto, que es el movimiento sionista, con un proyecto concreto, que es despojar a los palestinos de su tierra y crear ahí su Estado. Y es lo que ha ocurrido, lamentablemente. Que es la manzana de la discordia hoy en día. La verdad me alegra su posición como periodista, es imparcial, pero las cosas hablan de sí misma. Usted, viendo las manifestaciones, por ejemplo, en Londres, hace unos días, de 100.000
personas, en Detroit ayer 250,000, y sigan en todos los capitales del mundo. Hasta aquí celebramos, recordamos este mal hecho, este genocidio. Este quiere decir que el mundo está en contra del mal, en contra la injusticia, el que está practicando Israel contra nuestro pueblo. Ahora, algo también interesante. Anteayer bombardearon, creo que un edificio del CNN, sí, Al Jazeera, y prohibido ahorita que entra periodistas allá. ¿Qué quiere decir esto? Porque están cometiendo un genocidio. Ellos cuando tratan de dar esta imagen de democracia, no existe. Y sí están comprobando al mundo que están matando nuestra gente a sangre fría. Y lo peor, la opinión pública mundial es una cosa y los gobiernos sigan en silencio. Y el que pasó ayer en la ONU, la votación, el veto de Estados Unidos, mancha la mano de Estados Unidos con la muerte de nuestra gente allá. Ya van 3 intentos, Ernesto, por parte del Consejo de Seguridad de sacar una condena. Es una condena, ni más ni menos, un certificado que sacan al final, condenar la agresión israelí a la población civil palestina. Pero no se concretiza. Y 14 países sí, votan a favor, por eso, y está el veto de Estados Unidos. Por eso yo le hacía la pregunta, que qué papel o qué salida a ustedes le ven desde el punto de vista del, digamos, rol de intervención que pueden tener la comunidad internacional. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habría rechazado incluso una propuesta de Rusia para alcanzar un alto al fuego, que primero hay que parar eso, porque está incendiaria la situación, ¿verdad? Y alguien decía ya, incluso connotados premios Nobel de la Paz, en la guerra no se puede negociar, hay que parar la guerra y negociemos. Como ha dicho antes mi compañero Simán, cuando hablamos del Estado de Israel, estamos hablando de la 5ª o 6ª potencia militar del mundo, no de Oriente Medio, del mundo. Israel tiene una tecnología militar que no tienen a veces ni Estados Unidos ni los países europeos. Bueno, se puso de manifiesto hoy con todo este escudo. Eso mismo. Israel no quiere testigos de la masacre que está cometiendo. Por eso asesinó a 2 periodistas ya y bombardeó el edificio donde estaba Al Jazeera, la Associated Press y más agencias de información. Israel bombardeó escuelas, colegios, bombardeó clínicas. O sea, para ellos la población civil no significa nada. Vuelvo a su pregunta. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Claro que puede hacer. Presionar a Israel, aplicarle la ley a Israel, obligar a Israel a respetar la ley. Como se ha hecho con más países y muchos conflictos. Pero también al movimiento islamista Hamás. También, pero lo que en su momento ellos han dicho de que no van a dar tregua también. Digo, por un poco en el balance, aquí, ¿no? sabe que quiero aclarar algo. Hamás es un partido político palestino, armado, ¿no? Y hay un brazo armado. Y la ONU, las leyes internacionales dicen: cualquier pueblo bajo ocupación tiene todo el derecho de luchar hasta así. Hamás está haciendo como parte del pueblo palestino su deber. Es luchar por la independencia. Es un derecho internacional que nadie puede acusarla ni minimizar el que está haciendo. Por eso hacía la mención, que cuál es, digamos, la salida a este conflicto, porque por el lado de Israel rechaza una tregua y por otro lado ese grupo armado... Tiene que haber una tregua, pero este es un episodio más que ya lo vivimos en el 2014, en el 2012, en el 2008, y si no hay solución a la raíz del conflicto, a la raíz del problema, esto lo vamos a volver a repetir más veces. El problema es la ocupación, el problema es que el Estado de Israel niega nuestros derechos de establecer un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. No estamos dispuestos a ceder ni un centímetro de nuestra tierra. Israel se ha quedado con el 78% de la Palestina histórica, el 78%. Y nosotros en Cisjordania, que es donde se supone que va a estar el núcleo del Estado de Palestina, está lleno de asentamientos ilegales, colonias ilegales. Viven más de 700.000 colonos dentro de Cisjordania, dentro del territorio palestino.
Entonces, ¿cuál es la solución? La pregunta que se nos hace muchas veces: aplicar la ley. Y no aplicar esta doble moral o doble manera de ver las cosas. Aplicar la ley y que haya un Estado palestino al lado del Estado de Israel. No hay otra solución. Y si no, volveremos a vivir este conflicto, este episodio, si no en un mes, en un año y si no en 2 años. Y perderemos más vidas humanas, tanto por nuestra parte como por la de ellos. En esta etapa de la conversación y el análisis y de conocer la postura de ustedes en la que nos encontramos, de la conversación, estamos hablando precisamente de la salida del conflicto, porque si no, de lo contrario, ya muchos podrían estar hablando de una crisis humanitaria que ya existe. Sí, ya existía. Hay 58.000 ahorita gente desplazada de sus hogares. Fueron a escuelas que también algunas fueron bombardeadas. Así, la verdad, Israel trata de salir con una victoria, pero la verdad no lo es. Al contrario, jamás Israel perdió prestigio ante el mundo como un país que trató de darle esta imagen, y también jamás fue golpeada de una fracción, como dicen ustedes, adentro de Israel. La pérdida de Israel también son de cientos de millones de dólares. Así ella, buscando la tregua, pero quiere matar y matar y matar para salir como un ganador de esta batalla. Pero sí, lo aseguro, que perdió mucho más que el que va a ganar y mucho más que la sangre que lo derramó. O sea, no puedo dejar de hablar de las miles y miles de manifestaciones que han ocurrido en todo el mundo, en todas las ciudades del mundo. Pidiendo el fin de la agresión, el fin de la ocupación, no solo el fin de la agresión de ahora, sino el fin de la ocupación y que podamos vivir en paz. Esto es algo muy importante. Netanyahu está saliendo ahora fortalecido de este conflicto. Netanyahu ¿Por qué cree usted? Porque Netanyahu representa al ala radical de extrema derecha, digamos, dentro de la coalición de gobierno israelí. Y va a salir fortalecido porque, según las elecciones israelíes, según la historia, cuanto más sangre palestina hay encima de la mesa, más votos se recogen. Y saldrá políticamente fortalecido. Socialmente, a cara de imagen en todo el mundo, no sale fortalecido en absoluto. Y todo el mundo está criticando lo que está haciendo Israel hoy día. Hay muy pocos países que han apoyado lo que está haciendo Israel. Algunos hablan del derecho a la autodefensa del Estado de Israel. Me parece muy bien, pero el derecho de la autodefensa también de los palestinos, ¿qué pasa con ello? El derecho de los palestinos a la autodeterminación y la independencia, ¿qué pasa con ello? Entonces, no se puede ver solo una cara de la moneda. Netanyahu ahora mismo está siendo juzgado por tres juicios por corrupción en el Estado de Israel. Estaba en un problema. Netanyahu en su época ya lo apoyó en varias ocasiones con el tema de la embajada, con el tema de la normalización con algún país árabe que otro, pero ahora mismo tiene un problema muy gordo, aunque sale fortalecido dentro de su corriente de extrema derecha. ¿Qué es lo que queremos? Vuelvo a lo más importante, ¿no? Porque podríamos estar hablando horas y horas del conflicto, de nuestra versión. Aplicar la ley al final. Aplicar más de 70 resoluciones de las Naciones Unidas que exhortan a Israel, que le instan a Israel a abandonar los territorios ocupados. Ni más ni menos. Y esto ya ha ocurrido en muchos conflictos en el mundo. Ha habido Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, millones de muertos en Europa y hoy día no tienen ni fronteras entre ellos. Y viven y conviven pacíficamente. Es lo que queremos al final, poder vivir en nuestra tierra en paz. ¿Dependería mucho de la actitud de los Estados Unidos el fin de este conflicto? 100%. La clave la tiene Estados Unidos. Ok, eso es interesante. Voy a hacer una pausa de eso, porque hay quienes, incluso al interior de Estados Unidos, sectores, están cuestionando mucho ese papel que en la actualidad está jugando la administración Biden con respecto a este conflicto. Es más, sostienen que él está más enfocado en asuntos como el cambio climático, el tema de China, el tema de Rusia, o la inmigración, incluso, que es un tema muy de seguridad nacional para ellos, que es el tema del cual incluso se mantiene vigente en países como el nuestro, el tema de la inmigración desde Centroamérica, que es buscarle una solución inmediata a este conflicto en el Medio Oriente. Voy a una pausa. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por estar enviando sus comentarios
sus preguntas y participar precisamente de esta lectura que estamos haciendo con nuestros invitados para conocer desde la perspectiva de ellos lo que está ocurriendo a raíz de esta escalada de violencia que arrancó precisamente desde el pasado 7 de mayo y que es en consecuencia de un hecho tan histórico que por años ha venido desde luego sucumbiendo y poniendo a la vista imágenes fuertes y dolorosas de la población civil que a lo mejor no tiene por qué estar pagando los platos rotos de otros que están manejando la política en esta área. Eso es triste ver la destrucción, es triste ver obviamente el llanto, el lloro de muchas madres de sus familias. Vamos a la pausa y seguimos con este análisis. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde usted que para un camino seguro usted necesita los mejores repuestos y Econoparts tiene las mejores marcas y la mejor garantía. Gracias a Econoparts estamos recibiendo la señal desde el sector del Boulevard del Ejército para que usted conozca cómo está la conexión hacia el sector del Boulevard Venezuela y por supuesto el ingreso hacia San Salvador por el Reloj de Flores. Ahí usted puede apreciar que hay una carga fuerte vehicular, no así hacia el oriente de la capital. Recuerde, Econoparts tiene las mejores marcas de repuestos para los motores de su vehículo, por supuesto con la mejor garantía. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Bueno, continuamos ya casi al cierre de nuestra primera parte del programa hablando sobre esta escalada de violencia que se ha generado en el sector de Gaza, precisamente en el Medio Oriente. Conversamos con el embajador de Palestina en nuestro país, el doctor Marwan Burini, y por supuesto con el señor Simán Curi, que representa también a la comunidad de palestinas en nuestro país. Les decía que el tema de Estados Unidos es fundamental en todo esto. Es una piedra importante para, digo, en términos de, si lo queremos ver, para obstaculizar o también para poner una bandera que pueda generar la paz de este conflicto, ¿no? Este problema, este conflicto, Ernesto, no empezó en Palestina, no empezó en Oriente Medio, empezó, como he comentado antes, en Europa, ¿no? Y al final estamos pagando las consecuencias de lo que ocurrió ahí el siglo pasado. Y con el apoyo al final de Estados Unidos. Estados Unidos fue de los primeros 3 países que reconoció en aquel momento al Estado de Israel. 1948. 48. ¿Cuál es la potencia número 1 en política exterior, aparte de otras cosas hoy, en el mundo? ¿Cuál es el país que puede imponer sus reglas en el mundo? Está imponiendo bloqueos y sanciones a muchos países del mundo por cosas y por asuntos menores todavía comparado con una ocupación. Pues es Estados Unidos. Y Estados Unidos sí podría imponerle a su aliado, a su amigo Israel, respetar la ley. Nosotros no estamos diciendo de que Israel desaparezca o se vayan a otro sitio. No, ellos tienen su derecho a vivir en aquella parte de la tierra, pero nosotros también tenemos nuestro derecho. Entonces, la solución la tiene Estados Unidos, perdón. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Que aparte del lobby judío potente que hay otro lobby más fuerte todavía que apoya incondicionalmente al Estado de Israel, que son los nuevos cristianos, llamados evangélicos en esta parte del mundo. Lamentablemente tienen una mala lectura de la historia, una mala lectura de la religión y relacionan o ponen en alianza al Estado de Israel de hoy, que es un Estado ocupante, con el pueblo de Israel de hace, como decía antes mi compañero, de hace 3.000 o 4.000 años en Palestina. No tiene nada que ver el pueblo de Israel, que eran palestinos, eran gente que vivía en aquella parte de la tierra. Los judíos llegaron de Egipto. Moisés vino de Egipto, no nació en Palestina. El que nació en Palestina fue Jesucristo.
Abraham vino de Irak. Si vamos a volver a hablar de dónde nació cada uno y cuál es el origen de cada uno. Pero nosotros, el reino hebreo, el reino judío, es verdad que estuvo en Palestina 90 años, 80 años, según los historiadores, pero también por ahí pasaron los fenicios, los arameos, los romanos, los griegos, los amorreos, o sea, hubo 14 civilizaciones que pasaron por Palestina. Entonces ahora mismo podrían venir los griegos o los romanos y decir que nosotros estuvimos hace 4000 años en Palestina y esto es suyo. Aquí a Centroamérica podrían venir ahora los mexicanos y decir aquí hemos estado hace 2000 años y esto nos corresponde porque Dios nos lo prometió. No se puede hoy día hablar de geopolítica, de derecho internacional, de fronteras y estar basándose en una promesa que hizo Dios a un pueblo. Si Dios es algo, es justo. Y Dios, yo no creemos que quiera a unos más que a otros. Dios nos ha creado a todos igual y nos quiere a todos igual. Y Dios es justo. Y Dios no quiere que la población palestina primero sea masacrada y no quiere que las familias palestinas sean despojadas de sus propiedades. Entonces, por eso vuelvo a lo que comenté antes. No es un conflicto religioso, es un conflicto colonial, limpieza étnica. Y requiere de una solución política, ni más ni menos. Ustedes, a raíz de como embajada del Estado de Palestina en el país, ustedes han emitido un comunicado y en la que sostienen que Israel viola el derecho internacional y que a raíz de todas sus acciones y todas sus este tipo de escalada de violencia está creando precisamente en la zona muchas catástrofes, que es lo que hemos estado hablando, y estamos en peligro, toda la región está en peligro. Pero porque esto puede desencadenar en una guerra si no se eso le pone. Mismo, pero no lo estamos diciendo nosotros en esto. La Corte Penal Internacional emitió un informe el mes de marzo. La Corte Penal Internacional está investigando los crímenes de guerra cometidos por Israel. El desplazar a una población en un territorio ocupado es un crimen de guerra, según el Estatuto de Roma y según la Cuarta Convención de Ginebra. El eliminar la identidad de una población que está bajo ocupación es un crimen de guerra. Y hay una serie de cosas que Israel lleva cometiendo desde 1948, no porque lo decimos nosotros. Y termino. Human Rights Watch sacó un informe el 27 de abril, se puede buscar en internet o nos llama a la embajada y se lo proporcionamos, Human Rights Watch, donde define al Estado de Israel como Estado de apartheid. Estado que está cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y es Human Rights Watch, que es una organización de derechos humanos muy importante de Estados Unidos. Entonces, no es lo que estamos diciendo nosotros, es lo que están diciendo muchas instituciones en el mundo e instituciones de respeto. Se nos acusó y Israel nos señaló con el dedo y nos incluso atacó cuando fuimos a la Corte Penal Internacional a pedir que se investiguen los crímenes de guerra cometidos por Israel. Y si no vamos a la Corte Penal, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Si defendernos no podemos defender, luchar no podemos luchar, tirar piedras al ejército israelí no podemos hacerlo, ir a un tribunal internacional, de derecho internacional, tampoco podemos ir. Esta es la característica del Estado de Israel. Derechos de propiedad, desalojo, protestas, lanzamiento de cohetes, y eso es lo que tenemos hoy en día, un poco en términos de cronología, ¿no? Que los comenzaron a aventar desde el sector de Gaza, el grupo, así es, pero recuerda el también, grupo armado de Hamas. También actualmente la zona regionalmente está amenazada de una guerra mucho más grande. Ya oímos de unos cohetes de Líbano. Y puede extender esto, y esto todo por la culpa de Israel, por tratar de sacar a nuestra gente de sus casas, de sus hogares, de protestar, de rezar. Y ahorita hablando del tema al que tocó el embajador, él es mi hermano musulmán, yo soy cristiano, como hay judío, palestino también. Así, este es un tema muy importante. Yo pido como cristiano a nuestra gente, a los hermanos evangélicos, que sí vean las cosas distintas. El pacto con Jacobo, el que fue con este pueblo, según está en la Biblia, ya se acabó con el pacto de Cristo, el que vino, sacrificó su sangre por nosotros. Por excelencia, quieren o no quieren,
Cristo es palestino, nació en una familia judía en Palestina. Usted es salvadoreño porque naciste aquí, al igual de Cristo. Así, si por religión, por humanidad, por cualquier sentido, debemos de apoyar, por lo menos, no mandar armamento o mandar soldados. No, lanzan la voz y digan la verdad. Y como dijo Cristo, no podemos ser tibios, o caliente o helado. Y el mundo está ahorita silenciado, está tibio. Y hablando del origen también del problema, ¿qué tenemos que ver nosotros? Trasladar el holocausto. Fue algo asqueroso. No puede un ser humano aguantar o aceptar el que pasó a los judíos. Pero no fuimos nosotros. ¿Por qué tenemos que ahorita aquella gente, el que sufrió el holocausto, está practicando y mucho peor a nuestra gente? La verdad, no somos armados. Y lo exijo que no somos. El armamento, el que se usa en Gaza, es armamento hechizo, no se compara ni en cantidad ni en tecnología. Y al fin y al cabo, tenemos todo el derecho de cualquier lucha, sea pacífica, sea con piedra o sea con estos cuetillos. Ya para finalizar, porque se me fue el tiempo, ¿cómo examina, embajador, usted esta calificación que hace al grupo Hamas, el grupo armado, como una organización terrorista por la Secretaría General de la OEA? ¿Cómo ve esta postura? Para mí, yo soy palestino, yo soy el embajador del Estado de Palestina en El Salvador. Yo no soy el embajador ni de Hamas, ni de Al-Fatah, ni de ninguna fracción política. Hamas forma parte, nos guste o no, de este tejido social, político dentro de Palestina. Sí. Podríamos estar de acuerdo o no de acuerdo con su forma de ver la política y su forma de ver las cosas, pero Hamas está bajo ocupación y Hamas tiene derecho a defenderse y tiene derecho a reclamar sus derechos. Y un dato muy importante, Ernesto, sí. Hamas se creó hace 25 años. Hamas no es algo histórico. Hace 25 años. Y la ocupación está desde 1967, 54 años ya. Que no nos venga nadie ahora a decir que no hay soluciones, que no hay diálogo, que no hay una solución final por culpa de Hamas. Hemos estado negociando, y ya termino con esto, hemos estado negociando con los israelíes más de 27 años y no logramos nada, absolutamente nada. Al revés, siguen colonizando más territorio dentro de Cisjordania. Entonces, esta es la situación. Esto es lo que conlleva a la gente a que tengan estas reacciones. Lo que estamos viviendo hoy en Gaza es consecuencia de la ocupación, ni más ni menos. Un poco recogiendo la historia, Hamas se funda a mediados de los años 80, si no me recuerdo. A finales de los años 80, sí. ¿Verdad? Por ahí. Y surge como una oposición a lo que en aquel entonces era la Organización para la Liberación de Palestina. Correcto, correcto. Incluso se corrieron varios, rumores de que se especuló que era financiado inicialmente con dinero que provenía del gobierno de Israel para poder de alguna manera desbaratar lo que era. Cierto. Aunque ellos lo han negado, pero esa es parte de la historia. Así es. Pero al fin y al cabo, hoy mismo Hamas está bajo la bandera de la OLP, el representante único para el pueblo palestino. Ahorita ellos tienen ciertas diferencias con el gobierno, pero no es el tema. Ahora, la acusación que es terrorista, ¿quién tiene la moral de acusarla? Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, con 2 resoluciones, atacó a Irak y mató 2 millones de gente. Y mientras Israel tiene más que 70 contra ella y nadie dice nada. Perdona, solo una cosa y termino, sé que estamos mal de tiempo. ¿Acaso la resistencia francesa, cuando estaban bajo ocupación nazi, eran terroristas? Esta es la pregunta que dejo en el aire. Se les hacen películas, ¿no?, en homenaje a ellos, y hay calles y avenidas en nombre de los mártires de ellos. Y ellos también mataban nazis. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Estamos luchando contra una ocupación de nuestra tierra. Creo que hizo una evaluación muy importante esta mañana desde la perspectiva de ellos, en representación del pueblo palestino.
quiero agradecerles el que me hayan acompañado. Gracias. Gracias a usted. Solo quiero aprovechar, el día domingo tuvimos en la Plaza Palestina un rezo que acompañó a nosotros el obispo Medardo, que estaba el padre católico Rutilio, y yo invito hoy, me habló el reverendo Castro, a invitarnos a un rezo por la paz. Tenemos nuestra posición en nuestro sufrimiento, pero al fin pedimos a Dios que para esto, así yo lo invito a las 6:30 en la iglesia Emanuel, a quien quiera acompañarlos para rezar por la paz. Hoy, día. 6:30. Bueno, les agradezco muchísimo, embajador. Gracias por haberme acompañado. Gracias, señor. Gracias. También Gracias les a usted. agradezco. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, una lectura más también de los temas de seguridad en nuestro país. Los invito a que me acompañen. Gracias por haber... Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, recuerde usted que Econopar tiene los mejores repuestos y con las mejores garantías. Pero recuerde también que para un camino seguro usted necesita los mejores repuestos. Vea usted las imágenes desde el sector de los Chorros, en el carril segregado, que usted puede verlo como un alivio al tema del tráfico lento por la zona. Así que así está la situación vehicular. Tome en consideración, gracias a Econoparts, que tiene las mejores marcas de repuestos para sus vehículos, como también con la mejor garantía. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a la segunda parte del programa a conversar con el ministro de Justicia y Seguridad, licenciado Gustavo Villatoro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministro. Gracias, Ernesto. Buenos días a todos sus televidentes. Bueno, un poquito vamos a colocarnos en el contexto de lo último, específicamente con la extradición del suegro del expresidente Mauricio Funes, quien es acusado de falcar más de 350 millones de dólares del erario público durante su administración. Se hizo un gran logro en materia de justicia con esta extradición, decía ayer parte del presidente de la República, por cierto, en el contexto de un evento el día de ayer. Sí, creo que esto, Ernesto, no solo es un logro para la justicia salvadoreña, sino que también es un logro de todos estos convenios o estos protocolos internacionales que hicieron posible la extradición del suegro de Mauricio Funes. Yo lo mencionaba ayer, en esto pues naturalmente ha tenido mucho que ver la oficina de Interpol de Costa Rica, las autoridades judiciales de Costa Rica que estuvieron lidiando por más de 2 años con todos los recursos que interponía la defensa del señor Juan Carlos Guzmán, en el afán de tratar de quedarse y hacer ver como que si esto era una persecución antojadiza o arbitraria de parte de las autoridades salvadoreñas, y al final la justicia de Costa Rica le dio la razón a la justicia del Salvador en el sentido de que era viable para ellos otorgar la extradición de este salvadoreño, que el día de ayer pues ya recibimos y pusimos en suelo patrio, y ayer mismo también se fue a poner a disposición de los tribunales para el enjuiciamiento respectivo. Ok, ayer se llevó a cabo también, posterior a su llegada, el proceso que le llaman intimación, ¿no? En el juzgado octavo de instrucción. Sí, localmente, Ernesto, como
pusimos todo el gabinete de seguridad al servicio del señor Fiscal General de la República y por ende también al servicio de los jueces. Hemos ayer en la tarde tenido una serie de coordinaciones con el señor juez de la causa, el octavo de instrucción, precisamente para poder ponerle a disposición ayer mismo al ciudadano Juan Carlos Guzmán. Sé que es, digamos, correspondencia todo el proceso de investigación, de argumentación, pruebas de parte de la Fiscalía General de la República. Pero el señor Guzmán es clave, es es clave en todo este proceso de saqueo público, como se le conoce, y que están de por medio supuestamente 350 millones de dólares. Ministro. Digamos que en este tema, Ernesto, aquí lo que nosotros vamos buscando, y la justicia siempre tiene que buscar, es que todas aquellas personas relacionadas con una actividad criminal puedan responder ante la justicia. En ese tema, el círculo familiar que nubló y bañó de corrupción y de extracción de fondos del erario público, el expresidente Mauricio Funes, pues naturalmente en ese entramado, en esa estructura mafiosa que se dedicaba a andar viviendo lujos con dineros sagrados de los salvadoreños. Imagínate cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas sedes policiales, cuánto computadora para nuestros niños hubiésemos podido comprar con 350 millones de dólares. Más allá del quantum, el tema es que las investigaciones policiales, fiscales, ya pasaron por el filtro judicial. Es decir, la orden de captura en contra de él no es una orden administrativa que solo se trabaja entre policía y fiscalía, ya es una orden judicial emanada por el juez competente, y eso hace de que las evidencias, todos los tracking del dinero que se le hicieron al imputado, pues naturalmente dan pie y a valoración del juez, da mérito para su orden de detención. A ver, concatenando un poco mi pregunta anterior, y ayer lo conversaba con el fiscal general, Rodolfo Delgado, precisamente que una de las piezas claves y por las cuales la población misma mide los alcances de una investigación es el hecho de la recuperación de lo que se supone se ha robado, ¿verdad? O se ha desfalcado, ¿no? Y esa es la gran pregunta, porque ahora obviamente esto pasa para ya al tribunal, y es el tribunal que en su momento va a sentenciar y hacer justicia de ello. Sí, en todo este entramado de corrupción que montó el expresidente Mauricio Funes, pues naturalmente a este momento nosotros ya tenemos una gran cantidad de inmuebles, vehículos, tenemos empresas intervenidas desde el CONAV que en el debido momento procesal judicial, pues todos estos bienes muebles e inmuebles van a pasar al erario público nuevamente. Puede ser que no recuperemos los 350 millones, pero naturalmente ya tenemos afianzado o bajo custodia, bajo administración, muchas de estas empresas que se beneficiaron también de los fondos públicos. Vemos toda la actividad que hemos venido haciendo como gobierno en el combate a la corrupción, y siempre en el denominado caso de saqueo público, pues también recientemente hicimos nuevas capturas relacionadas al caso, donde también se develaba la forma en que Mauricio Funes corrompió todo el sistema, y en ese caso pues fueron 3
exfuncionarios y empleados de un banco estatal que también llevó la suerte de ese baño de corrupción. Claro, creo que ellos pensaban que el poder iba a ser eterno y que la impunidad iba a ser eterna. Que fue el banco hipotecario bajo la administración anterior, ¿verdad? Nuestra, de donde hay capturados. Ministro, la genealogía del caso lleva a pensar que el dinero está colocado en manos de terceros, ¿no? Porque el presidente, el expresidente Funes ha dicho que yo no tengo a nombre nada mío, dice. Sí, recuérdense que él siempre dice lo que quiere, sin embargo, pues gracias a Dios y al trabajo consciente de nuestra policía, de la fiscalía y de los jueces, pues hemos logrado identificar una gran cantidad de dineros invertidos en sociedades, vehículos a nombre de prestanombres, viviendas a nombre de prestanombres. Recuérdense la gran cantidad de armas y la colección que tenía el expresidente Mauricio Funes, también estaban a nombre de otra persona que por supuesto está siendo objeto de procesamiento. Es decir, todo el entramado hemos tratado de irle creando todas las evidencias necesarias para poder, luego de la investigación y la decisión judicial, poder vender estos bienes, muebles o inmuebles en pública subasta y recuperar como Estado el dinero de los salvadoreños. Esto no es el dinero del gobierno, es el dinero de los salvadoreños, porque nosotros como Ejecutivo lo que hacemos es invertir el dinero de los salvadoreños en obras para los salvadoreños, no en obras para mis amigos, para las empresas, para mi suegro, para mi ex esposa, no. Esto es lo que hacía Mauricio Funes. Lo que nosotros tenemos que hacer como Ejecutivo dista muchísimo. Es un hemisferio paralelo completamente de lo que se debe de hacer, y es lo que hemos venido haciendo de una manera coordinada como gabinete del presidente Nayib Bukele, poniendo al centro de todo nuestro trabajo al ser humano, y es así como hemos empezado a dignificar la salud, a dignificar la educación, a dignificar nuestra fuerza pública, nuestra fuerza armada. Es decir, vamos en esa línea, Ernesto. Ok. Tras haber sido presentado para ser intimado en este tribunal, ¿a dónde pasará digamos, detenido? Sí. ¿Es decisión del tribunal o es decisión de ustedes como autoridades? Voy a hacer la pausa y regresamos un poco para cerrar este ciclo, porque quiero aprovechar a hablar también de otros temas que tienen que ver precisamente con esta situación de Chalchuapa y esta persona que definitivamente ha dejado a todos boquiabiertos sobre la forma en cómo actuaba dantescamente con esta y otros aspectos de seguridad pública. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, 7 con 31. Gracias por darnos ese voto de preferencia, ese voto de confianza al trabajo que a diario realizamos acá en Megavisión. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Continuamos en conversación. Le decía que ¿dónde estará retenido el señor Guzmán? ¿Es decisión del tribunal o es de ustedes? Pues es una coordinación, Ernesto. El día de ayer el director de centros penales coordinaba con el señor juez Miramontes, precisamente para informarle que el suegro de Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán, pues va a ser trasladado este día al centro penal de Zacatecoluca. Esto, decía usted, senta un precedente de enviar ese mensaje de que la corrupción no quedará impune en el país. Es que ayer decíamos, y esto es algo que como Gabinete de Seguridad y como gobierno del presidente Nayib Bukele
estamos firmes en este combate a la corrupción. Es un combate a la corrupción sin agendas. Vamos a demostrarles cómo realmente se combate la corrupción sin sesgos. En las reuniones que hemos tenido con el señor fiscal general, pues es curioso ver cómo algunos expedientes se movían, otros no, hechos de corrupción de hace más de 8 años, 10 años, que estaban ahí engavetadas, que no se les daba seguimiento, pero como había un tema manejado por agendas ocultas, ese tema sí llevaba un avance significativo, y otros hechos de corrupción o de fraude electoral, como es el caso del exdiputado Norman Quijano, pues ahí están, no los movieron, no sabemos por qué. Bueno, entendemos naturalmente por la forma en que se hacía justicia y política en este país antes, porque recordemos, y la población tiene que tener bien claro, que si nosotros queremos implementar una reversión de la impunidad, tenemos que ser parejos. No solo es el tema de los homicidas, que por supuesto que es como la labor fundamental de un Estado perseguir a estos homicidas, pero si el mensaje de que no vamos a tolerar la impunidad y que siempre vamos a llevar ante la justicia a los responsables por crímenes de sangre o por crímenes contra el erario público, que ojo, que también están bañados de sangre, porque si no invirtieron el dinero en unidades de salud para llevárselo para sus fines personales, murió bastante gente. Es decir, siempre detrás del dinero o de una extracción descarada de fondos públicos, hay una infinidad de problemas relacionados con la población salvadoreña. Es decir, no habrá frontera para llegar a dar con aquel que desfalque. No habrá fronteras. Que cometa delitos. No habrá fronteras, Ernesto, y precisamente por eso es que nosotros decíamos que hemos activado una alerta en nuestro sistema de migración para tener controlado a dónde están saliendo estos exfuncionarios. Es así como un día antes de la toma de posesión, creo yo, de la nueva asamblea, cuando el exfiscal nos dice, miren, voy a entregar esta orden administrativa, en ese momento nosotros en el caso del doctor Norman Quijano, que por cierto está siendo ya reclamado por un tribunal de justicia, ¿no? Sí, que ese es como, digamos, el valladar. ¿Usted cree que hubo cierta complicidad para que él saliera del país? Bueno, desde la fiscalía, por la orden que emanó en ese momento y poniendo el ejemplo como usted me lo dice. Sí, yo creo que ese tipo de cosas pues lo vamos a dejar a que las investigaciones vayan aportando elementos. Lo que nosotros como ministerio que tenemos a cargo migración podemos decir es que gracias a ese tipo de alerta es que pudimos informar que no podíamos ejecutar la orden porque el día antes había salido por nuestra frontera de La Matillo el señor Norman Quijano. Y no había digamos, respaldo para poder evitado que él saliera en ese momento. No, y esto es claro, Ernesto, nosotros trabajamos en el marco de la ley y por más que veamos que alguien, pero si no tenemos una orden de detención, ya sea administrativa o judicial, o restricciones migratorias normales, en el caso de la Procuraduría estamos teniendo usted puso el grito en el cielo de que estaban teniendo conocimiento de que funcionarios estaban queriendo abandonar el país, ¿verdad? Y han estado saliendo. Han estado saliendo. Y como no hay orden de captura o algo legal, no se puede detener. Pero por eso es importante el evento de ayer, porque demuestra y nos pone otra vez a confirmar que todos estos mecanismos internacionales de búsqueda de prófugos perseguidos por la justicia de cada uno de los países funciona. Y eso es lo importante cuando nosotros, digamos, más adelante salga otra investigación en contra de un exfuncionario,
nosotros pues vamos a saber dónde está, y esto lo podemos hacer con cualquier persona. Sin embargo, la alerta pues nos permite tener la información de primera mano. En ese sentido, me quiere decir que el doctor Norman Quijano puede ser también extraditado. Por supuesto, estamos esperando el oficio como Interpol por parte del juez para activar ya la difusión roja. Una vez activada la difusión roja, esperaríamos que las autoridades hondureñas cedan. No, es que los convenios de Interpol, usted cuando ve una difusión roja y en su país se encuentra la persona, usted lo que tiene que ir a hacer es una aprehensión con fines de extradición. De ahí nosotros vamos a tener 90 días para iniciar los trámites. Claro, ya ha iniciado los trámites, como en el caso de Juan Carlos Guzmán, pues casi demoramos 2 años, ¿verdad? Sí. Pero porque se activan todos los mecanismos y todos los recursos que pueda tener la persona en el país que lo ha aprendido para fines de extradición. Es cierto el rumor, y no estoy haciendo una condena per se, porque cualquier persona, mientras no ha sido oída y vencida en juicio, es inocente, y eso creo que es un, digamos, es un punto importante. En el caso del señor Quijano, del doctor Quijano, se dice que también tiene puede tener una nacionalidad hondureña por estar vinculado con su esposa, que creo que es hondureña, ¿no? Sí. ¿Esto podría ser un impedimento? Pues en su momento vamos a tener que analizarlo. ¿Qué saben al respecto? No tienen seguridad si eso es así. Por el momento no tenemos seguridad. Eso es un posible que puede ser, pero no lo tenemos acreditado por parte de la autoridad. Hay una pregunta que en consonancia con el tema de la lucha y el combate contra la corrupción y aquellos casos tipificados como tal. Hay una pregunta que no puedo invisibilizar o soslayar en esta conversación con usted, porque ayer mismo también se le hice esa pregunta al fiscal general. ¿Qué piensa alrededor de toda esta lista emanada por el Congreso norteamericano que envió el Departamento de Estado, en la cual salen involucrados funcionarios de la actual administración, la anterior, y algunos políticos, incluyendo incluso su antecesor? Sí. ¿Qué piensa? Bueno, en ese caso, tal y como creo yo que debe de suceder, es una lista emanada por una autoridad extranjera. Ellos, como gobierno o Estado soberano, pueden elaborar los documentos que consideren pertinentes. Nosotros también, como Estado soberano, pues podemos tomar los documentos. Claro, esto al final, como toda filtración de información, como toda noticia crimine, pues tiene que tener su tratamiento. Lo que nosotros sí estamos comprometidos, Ernesto, es en combatir la corrupción, y eso pues no vamos a bajar los brazos. Sabemos también cómo se manejan estas agendas, qué tipo por dónde quieren ir cargando los dados, pero son situaciones que nosotros como Ministerio de Justicia, teniendo bajo nuestra responsabilidad la parte de la policía de investigaciones, pues somos un órgano auxiliar. Vamos a respetar las leyes, en el sentido de que es la Fiscalía quien tiene que ir dando los requerimientos en torno a las investigaciones, pero siempre con ese compromiso de combatir la corrupción y llevar a toda esta gente al frente de los tribunales. Uno de los principales países que apoyan muchísimo el combate de la corrupción, el combate de la criminalidad, la delincuencia, es los Estados Unidos. ¿Hay buena coordinación para seguir teniendo el apoyo de ellos en materia de seguridad? Digo, por toda esta situación que se ha generado a partir del 1 de mayo, y que de alguna manera hay mucha insatisfacción en los Estados Unidos por la forma en cómo se han hecho estos cambios dentro de la estructura institucional. Sí, nosotros naturalmente tenemos apoyo, casi que nuestra Academia Internacional de Policía, la ILEA, están todas las agencias casi de Estados Unidos ahí en materia de seguridad, de combate al narcotráfico. Y
con quienes hemos venido realizando un trabajo. No se han detenido las actividades, seguimos coordinando esfuerzos. La colaboración, ya también estamos colaborando con ellos, específicamente por una extradición que están solicitando de 3 salvadoreños que forman parte de la ranfla histórica de la pandilla MS, que también estamos dando toda la colaboración. Esto tiene que ser, por supuesto, sujeto a control judicial, pero eso también habla de que el tema de la colaboración y el trabajo coordinado y recibir todas estas capacitaciones, todas estas mejores prácticas, no se ha detenido. No tenemos tampoco por qué detenernos. El combate a la narcoactividad, el combate a la corrupción es algo que nos interesa a todos, independientemente del país en que nos encontremos, pero todo el mundo está volcado a combatir la narcoactividad y la corrupción por todos lados. O sea, continúa la coordinación y el apoyo, ¿no? En ese sentido. Correcto. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo está esta situación de Chalchuapa? Digamos, ¿cuál es el hilo de la investigación? ¿Hacia dónde puede llegar? Ayer, incluso en el contexto de la presentación en un tribunal del resto de detenidos, en este caso, sus familiares decían que eran inocentes y que se estaba cometiendo una injusticia. Obviamente, esa era la postura de ellos. Quisiera un poco comprender y entender los alcances de la investigación. Ministro, voy a hacer una pausa y regresamos para hablar de este caso, que por cierto ha indignado muchísimo a los salvadoreños. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos últimos para hablar de un sonado caso que ha causado mucha indignación en nuestro país, y es precisamente el tema de este ex policía que desde luego ya fue detenido, junto a ellos también a un grupo de personas por la muerte de varias. Incluso el día de ayer la Fiscalía logró la prisión provisional para los acusados que están en este caso. Sin embargo, la defensa dijo que la versión del criteriado no es de alguna manera creíble. Sus familiares también se sumaban a este clamor. Ministro, lo dejaba en el anterior bloque planteado. Sí, el caso de este psicópata naturalmente nos manda un mensaje y es un termómetro de cuán afectado puede llegar a estar una persona por todo este tiempo, este periodo de insensibilidad en el que hemos vivido. Y hablando un poco sobre la psiquis del detenido, eso ya nosotros estamos hablando de una manera responsable con el jefe de nuestra policía técnica, que va a ser el encargado del Centro de Investigación Forense, con el director de policía. Lo hablábamos también con el señor fiscal general, de que el caso de Chalchuapa, viéndolo en términos psiquiátricos, psicológicos, lo que nos está diciendo es la necesidad de crear una unidad de análisis de conducta. Y esto ya también otros países que han tenido este tipo de psicópatas las han creado precisamente para tener esa pericia técnica de cómo el comportamiento de esta persona puede llegar, independientemente esté adentro de un centro penal o afuera, a comprometer o arriesgar la vida de las comunidades en torno a este sujeto. Como Ministerio de Justicia y Policía Nacional Civil, por supuesto que el tema ha causado
nuestra indignación, pero más allá de la indignación, el mismo día de la captura del sujeto desplegamos un operativo con más de 150 elementos policiales que nos llevó a poder capturar en tiempo a estas 11 personas relacionadas con este psicópata. Lo que el juez de Chalchuapa el día de ayer resolvió es la detención provisional en centro penal. Quiere decir entonces que no nos equivocamos, que las relaciones de estas personas con el imputado eran ciertas, de que efectivamente, y lo está diciendo también el mismo trabajo que se está haciendo de excavación en este momento, al ver las profundidades en las que estaban algunos cuerpos, estaba clarísimo, Ernesto, que esto no era un trabajo de una sola persona, ¿verdad? Siempre había colaboración de otras personas. Por eso no se puede, digamos, dejar de lado o pensar de que era una estructura muy fuerte la que había, ¿no? Sí, yo lo dije en la conferencia que dimos en la subdelegación de Chalchuapa, y es que él tenía una desviación sexual. Sí. De hecho, fue condenado por el delito de estupro, que es violar a un menor de edad. Cuando cumple la condena, casi que él se desplaza a vivir a Chalchuapa. Eso empezó en el centro penal casi en el 2005, en el mismo tiempo que fue expulsado de la policía, y allá por principios del 2011, finales del 2010, él cumple la condena, y es desde el 2011 es que él empieza a tener relaciones siempre con mujeres y luego a matarlas, ¿verdad? Pero esto es lo que, por eso es importante, porque yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero ese tipo de cosas son las que nosotros queremos entender. ¿Por qué él empezó a matar si no venía con esa conducta? Que por eso es importante contar con esa pericia. Pero bien, él, digamos, empieza a matar a sus víctimas, y ese círculo de amigos, de personas, de repente tenían otro caso, ¿verdad? O alguien que querían asesinar por algún tipo de problema, y naturalmente iban donde él. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado de la calle, de las comunidades, a 12 homicidas. ¿Ya? Porque estos 11 que estaban relacionados con él, no es una relación para ir a encargar panes a la vuelta de la esquina. Tienen pruebas concretas, claro, ante el clamor de sus familiares, que obviamente dictan que son inocentes. Sí. Hay una madre que, por cierto, decía que textualmente los recoge en la prensa: ni siquiera por bolos han estado presos mis hijos, son 2 de los detenidos en este caso. Sí, pero vea, Ernesto, lo que tenemos ahorita, las evidencias que tenemos y que fueron analizadas, ya hubo una contraloría por parte de la judicatura, y nos otorga ese beneficio. Tenemos suficientes indicios. Entonces, naturalmente nosotros no tenemos que dejar de seguir trabajando, o buscar todas las aristas, todas las conexiones. Ya estamos dándole tratamiento a 10 familias que suponemos que sus familiares están enterrados ahí. Ya en las próximas horas también vamos a iniciar el trabajo de extracción de los 14 cuerpos que se han identificado a este momento, ya en conjunto con Medicina Legal, para poder hacer las identificaciones respectivas, las pruebas de ADN con la familia, pero no dejamos de trabajar. El principal sospechoso ha colaborado, según tengo entendido, una información en la cual él mismo ha dado bastante información, y llegó a señalar dónde están las fosas, y que ha dicho que han enterrado alrededor de 47 cuerpos, ministro. No, es decir, nosotros, si bien es cierto, él ha manifestado algunos temas, pero
nosotros desde el primer momento, Ernesto, sabíamos que en el lugar, por las mismas sombras que se observaban en el patio, de que podíamos tener varios cuerpos ahí. Claro, el número es el que nosotros de una forma responsable, el que estamos haciendo, y vamos a continuar el trabajo y hemos creado todas las condiciones en el lugar para que, independientemente del clima al que vamos a estar, que es en invierno, no vayan a detener las excavaciones. Ya tenemos también instaladas unas cámaras para estarle dando seguimiento remoto a todo el trabajo que se está haciendo ahí en la zona, pero el pueblo salvadoreño tiene que saber que tiene y cuenta con una policía a su servicio, que este es un hecho lamentable, creo que repudiable desde cualquier mente normal, y eso lo que nos pone a nosotros es un mayor compromiso para seguir apostándole a investigar y sacar de la calle la mayor cantidad de homicidas, personas involucradas en desaparecidos, personas que cometen delitos contra menores y mujeres. Ese es como nuestro círculo de acción y donde queremos. Sí, y este caso de Chalchuapa no viene siendo como un denominador común por el tema de las desapariciones, ministro. No. En todo el país no será un modus operandi, digamos. No, Ernesto. En este tema las desapariciones tienen diferentes aristas. O sea, ¿ya? Aquí lo que estamos es frente a un psicópata que su fin no era desaparecer, su fin era satisfacer sus apetitos sexuales y luego, según él, borrar eliminar la evidencia. ¿Verdad? Pero esto no quiere decir que no hayan otros fines. Por ejemplo, si yo llego a una comunidad a repartir comida, y en esa repartidera de comida también vendo algunas porciones de marihuana, lo cual es una afrenta a los grupos irregulares, y los grupos irregulares después toman represalias contra mi persona. Ese es otro tipo de fenómeno. Muchos dicen, sí, no hay crímenes, sí, pero hay desaparecidos. Ese es el común denominador que encontramos, ¿verdad? Sí, y es un fenómeno en el que nos dejaron sumidos como sociedad, ese pacto oscuro que hubo con las pandillas en el pasado, en los gobiernos del FMLN, y que naturalmente nos va a llevar tiempo ir sacando de la calle a estos desquiciados mentales que matan y desaparecen personas, pero vamos en la ruta correcta. Interesante. Ministro, le agradezco mucho que nos acompañe acá en esta plataforma de opinión que tenemos, para podernos actualizar precisamente sobre las acciones que se están haciendo y que de alguna manera se traduzca esto en el bien de paz que todos los salvadoreños queremos, porque esta situación en Chalchuapa sí, sin duda alguna, es una situación que nos ha indignado a todos, saber cómo operaba y sobre todo también el dolor de muchas familias que están y no saben realmente dónde están sus hijos, dónde están sus familiares. Hay solo 3 chalchuapanecos, que continúan como desaparecidos, entre otros que a lo mejor ahí estén o no estén, pero ese es un dolor muy grande. Así es que le agradezco muchísimo la disponibilidad que tiene siempre para acompañarnos. Sí, gracias Ernesto, y la verdad es que falta trabajo por hacer. Este no es un ministerio ni una policía de celebraciones. Seguimos constantemente queriendo aportar a la pacificación del país contra estos crímenes de alto impacto social. Sepan que tienen un presidente, un ministro, un director de policía y todo el gabinete de seguridad de cabeza metido a esto. Vamos a apostarle a tener comunidades más tranquilas, sin sangre en nuestras aceras y en nuestras calles. Gracias, ministro, nuevamente le agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
con Ernesto López.